Bajó la pobreza multidimensional en México y sí, es para festejar. Más de 8 millones de mexicanos salieron de esa condición en los últimos 2 años. Pero ojo, no fue solo gracias a los programas sociales, fue por el ingreso laboral, por el esfuerzo de la gente. 42 millones de mexicanos tienen hoy 3 o más carencias sociales. La política social, así en este entorno, fracasó. Se infló el presupuesto 4.5 veces y aún así 65% de los más pobres nunca vieron un peso. En salud el retroceso es brutal. De 20 millones sin acceso pasamos a 44 millones. La farmacia de la esquina se convirtió en el verdadero sistema de salud. El gasto en medicamentos es de subrayar. Así que sí, bajó la pobreza, pero subieron las carencias. ¿Cómo presumir logros cuando los derechos básicos se desploman? ¿Quién pone orden en la casa? Vámonos con los datos, las cifras. Jorge Chaparro, adelante. El gobierno federal presume una baja en la pobreza multimodal que significa, según estas cifras, que habrá sacado de la pobreza a cerca de 8 millones de personas. El análisis de los resultados de la medición de la pobreza multidimensional 2024 efectivamente muestra que de 46.8 millones de mexicanos que estaban en la pobreza multidimensional en 2024, bajó a 38.5 millones en 2024, es decir, 8.3 millones salieron de esta condición en los últimos 2 años. Eso está muy bien, pero vamos por partes. ¿Qué mide la pobreza multidimensional? Son varios factores como el ingreso, rezago educativo, servicios médicos, seguridad social, calidad de la vivienda y sus servicios básicos, alimentación y acceso a caminos en buen estado. Hace un balance de todos ellos y si uno mejora, como el caso del ingreso, sí mejoró, pero muchos mexicanos, pero las becas reciben todos los integrantes del hogar, sube el promedio del resto de los factores. Mire, 5.8% de la población enfrenta alta vulnerabilidad. 32% es la tercera parte de los mexicanos sufre pobreza por carencias sociales y la otra tercera parte no enfrenta carencias. Todavía más, si comparamos los números de 2016, sí, con Enrique Peña Nieto y los comparamos con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, resulta que estamos mejor con el priista. Mire, en 2016 el rezago educativo afectaba a 22.3%, en 2024 a 24.2%. Con Peña, 18.8%, no tenía acceso a la salud. Con López Obrador, 44.5%. Es aquí donde está la parte que no dice el gobierno. Si la población tiene más dinero, pero no tiene servicios de calidad. Antes la gente iba al centro de salud o a la clínica del IMSS o el ISSSTE, hoy pagan por un servicio en la cadena de farmacias que usted me diga. Pero no solo acuden a una consulta, sino que van a comprar los medicamentos donde cree. Claro, en la farmacia donde los recibió un médico. De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, 63% de la población está afiliada a un servicio de salud, pero 6 de cada 10 personas, es decir, la misma cantidad, se atiende en farmacias o consultorios privados. En 2024, las familias destinaron 37.7% de su gasto para comprar alimentos, 19.5% para transporte y 3.4% para salud. Pero otra vez, si comparamos el sexenio de Peña Nieto en 2018, cuando concluyó, el gasto en salud era de 2.6%, es decir, menor. Así que cuando hablen de logros en el combate a la pobreza, sin duda, pero no exageren, no son espectaculares y estamos peor que cuando estábamos mal. Como diría Mario Morenas Cantinflas, el gran mimo de México. La información que tengo, volvemos al estudio contigo. Así es, muchas gracias, Jorge. El gobierno federal presume, le digo, cifras son interesantes. Y por ello, justamente establecemos comunicación con Gonzalo Hernández Licona. Él es doctor, economista, director de la Red de Pobreza Multidimensional de la Universidad Oxford y exdirector de Coneval. Gonzalo, como siempre, es un gusto el poder platicar contigo. Te lo agradezco como siempre. Y te preguntaría así de bote pronto, es una estadística histórica y que hay que aplaudir sin duda el bajar la pobreza en México. Mira, Francisco, muy buenas noches. Por supuesto
La pobreza es uno de los indicadores más relevantes de un país como México. Y por supuesto, cada vez que baja habrá triunfos por parte del gobierno. Cuando la pobreza bajó con Fox, pues también lo celebró con champaña. O sea, todos los gobiernos van a celebrar esos procesos, ¿no? Y toda la oposición va a criticar cuando la pobreza suba. Eso es parte del proceso político, ¿no, Francisco? Sí. Pero como tú dices, hay que ver, por un lado hay que ver la noticia global. Efectivamente la pobreza bajó y bajó porque ya lo veníamos viendo con otras fuentes de ingreso, Paco, porque cada trimestre hay una encuesta de empleo que venía viendo un incremento en los ingresos del trabajo de la población por dos factores, ¿eh? Uno, un incremento importante del salario mínimo que empujó los ingresos, los salarios. Y en segundo lugar, que no es tan buena noticia, es que buena parte de los empleos que se generaron recientemente, que se generaron varios, 6.2 millones de empleos en los 6 años de López Obrador, la mayoría, 3.8, fueron de empleos informales. Entonces, por supuesto, un empleo informal te genera ingreso y eso te ayuda a solventar tus gastos, pero a lo mejor no es el tipo de crecimiento que queremos del empleo. Entonces, tanto salario mínimo, buena noticia, como crecimiento de la informalidad, no tan buena noticia, son dos factores que explican el incremento de los salarios, de los ingresos laborales, más, por supuesto, el incremento de los programas sociales que fue importante, ¿no? Y como tú lo señalas, además de mostrar la cifra global, que bajó la pobreza extrema un poco, también hay que señalar los retos. Y un reto que señalan estos datos es que todavía la carencia en salud es muy alta y creció, ¿no? Y creció básicamente por una razón, y es que se desmanteló, sin decir agua va, el Seguro Popular, que completaba el esquema de salud con el IMSS y el ISSSTE, y se sustituyó por nada, porque el INSABI fue nada, y ahora tenemos el IMSS Bienestar. La gente todavía no sabe cómo se afilia, cuáles son sus derechos, y eso generó mucha confusión y mucho problema de acceso a los servicios de salud. Y esa fue la razón principal. O sea, el gobierno cometió un grave error hace casi 5 años en eliminar un seguro popular imperfecto, pero que algo ayudaba, y cambiarlo por nada. Y mira, justamente ahora que mencionas todo este entorno, Gonzalo, mencionar, a ver, ¿cómo entender, para que todos estemos, y el auditorio principalmente, cómo entender esto de la pobreza multidimensional? Que de alguna manera ya tocaste, pero para tenerlo muy claro. Mira, la pobreza tiene muchas causas y muchos elementos. Entonces, si yo le pregunto a la gente ahorita, oigan, díganme lo primero que les ocurre de pobreza. Te doy la palabra pobreza, dime lo primero que se te ocurre, ¿no? La gente va a decir, niños con hambre, viviendas precarias, un viejito que no tiene lana porque ya no tiene cómo. Yo veo una persona que no tiene chance de ir a curarse. O sea, la gente tiene muchas fotos, digamos, de la pobreza, y tiene razón, porque la pobreza se refleja en esos temas. No tener ingreso, no tener acceso a la salud, no tener acceso a un acceso a la educación, no tener acceso a la seguridad social, y por lo tanto la pobreza se mide con esas dimensiones. Y por lo tanto hay que preguntar, oiga, ¿usted tiene ingreso suficiente? Oiga, ¿usted tiene acceso a la salud? Oiga, ¿usted tiene acceso a la educación? Y cuando no tiene esos elementos, la gente está en pobreza en diferentes magnitudes, Paco. Y hablando de esas magnitudes, es brutal el tema de la salud. Dentro de esas carencias, una de las principales que le hemos venido mencionando y señalando y subrayando a lo largo de meses y meses y meses, mencionando, por ejemplo, el desabasto de medicamentos, pero los servicios de salud
terribles. Duplicamos Mira, el número de personas que no tienen el servicio. Mira, una muestra un botón de muestra de este problema es que en estos 6 años ha crecido en 41% el gasto de bolsillo en salud. ¿Qué quiere decir eso? Es la lana que gastamos de nuestro bolsillo los mexicanos por tratarnos la salud, ¿no? Creció 41%. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que la gente no le cree a su clínica pública, no le tiene confianza, no lo reciben, le dan cita dentro de 6 meses, no le dan medicinas, o y eso implica que la gente tenemos que gastar de nuestra lana cosas que seguramente con imperfecciones, pero con el Seguro Popular había más certeza. Yo tengo una persona muy conocida, muy cercana, que me decía, a ver, a mí me dieron más lana por el programa de adultos mayores, lo que está muy bien. Sí. Pero ahora estoy pagando con esa lana las medicinas y las cosas de salud que antes no tenía que pagar yo. Ese es el gasto de bolsillo. Entonces, en fin, yo lo que busco, lo que quiero enfatizar es no escatimar que la pobreza bajó en su globalidad, pero también hay que señalar los retos, que son todavía muchos en un país como México, ¿no? Por ejemplo, programas sociales, por decir otra cosa. Crecieron los programas sociales, pero no están bien repartidos. Hace 6 años había más cobertura de programas sociales entre los más pobres que ahora, y ahora hay más cobertura de programas sociales entre los más ricos que hace 6 años. Entonces, hay muchas cosas por mejorar a pesar de los avances, ¿no? Sí, 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 y hablamos nada más de salud, nos falta tocar el tema del rezago educativo, el tema del agua, en fin, muchas cosas pendientes. Insisto, y ya para cerrar, Gonzalo, sí, plausible que ya, por lo menos en estos últimos 2 años, más de 8 millones de mexicanos hayan dejado el estrato de pobres o de pobreza extrema, pero tenemos que seguir trabajando y esto si no se soluciona, si no se le da un cauce adecuado, puede volver a crecer el número de pobres en el país. Gonzalo Hernández Licona, te agradezco como siempre que nos regales unos minutos. Muchas gracias, Paco. Un abrazo. Un abrazo.